Shalom Ubrajá, Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 32 del Tratado de Beitzá en el cuarto capítulo. Nos dice la Mishnah. La Mishnah nos va a explicar que hay algunas cosas que está prohibido hacer durante Yom Tov, incluso que sean para el Tzorech o Gel Nefesh, para la necesidad de preparar para comer. Dice, en Pohatim Metaner. Está prohibido, Pohatim Metaner es para hacer las velas de aceite, cogía un bloque, una masa de barro, y se empezaba a cavar dentro de ese bloque para hacer un recipiente donde iba el aceite y después se ponía la mecha. A eso se refiere Pohatim Metaner, es decir, no se puede perforar ese agujero en un bloque de barro, a pesar de que todavía no hayamos cocido el barro para convertirlo en un utensilio final. No se puede hacer esto, porque ya a partir de ese momento recibe el nombre de Keli, es como si estuvieses construyendo un utensilio en Yom Tov. Venosim Pejamim be Yom Tov, no se hace brasas en Yom Tov, carbones, porque, es decir, no se apagan las brasas para hacer carbones en Yom Tov, porque incluso que tengan la intención de hacer fuego con él, ¿sí? Vamos a ver para qué se utilizaba para hacer fuego. De todas formas, como los orfebres utilizaban estos carbones para trabajar el oro, se considera un keli, un utensilio en Yom Tov. Ven Jotjim et apetila, no se parte la mecha. ¿Por qué? Porque en el momento en el que parto la mecha, estoy haciendo dos mechas y estoy creando un utensilio. La viuda Omer, la viuda dice, acaba la Mishnah diciendo, Jotja Baur, es decir, la puedo partir la mecha en dos con una llama. Bien, vamos a ver a qué se refiere. Dice así, pregunta primero la Gemara sobre el principio de nuestra Mishnah, sobre el tema de los utensilios, de Pohatim Metaner. Mantana, ¿quién es este sabio que enseña esta Mishnah de Pejitat Ner? Es decir, sobre el hecho de hacer el orificio en el barro para hacer una vela. Que el simple hecho de hacer eso, kvar manahu, es decir, ya es un keli, ya se lo considera un utensilio. Además, Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Rabbi Meir, y esta es la opinión de Rabbi Meir, de Taña, como aprendimos en una vereitá, keli jerez, me matai, me cabel tuma. Es decir, eso está en Masejet de Kelim, habla sobre cuando un utensilio de barro ya puede recibir impureza. Entonces dice, desde el momento en el que se acabó de hacer, es decir, en el momento en el que ya recibió su forma, libre Rabbi Meir. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yoshua dice, no, desde el momento en el que fue cocinado en el horno. Es decir, vemos claramente aquí que Rabbi Meir dice que en el momento en el que yo le doy la forma al recipiente, al utensilio, perdón, al barro, ya tiene la posibilidad de recibir impureza, y para poder recibir impureza tiene que ser un utensilio. Amarle a Valle le dijo a Valle, Mimai, dice, ¿cómo de aquí traes una prueba? Dilma, a lo mejor, Atkan, lo que ama Rabbi Meir Hatam, Ela, dejaze le kabule be mide. Dice, no, espérate, a lo mejor ahí, perdón, en Masejet de Kelim, Rabbi Meir dice que ya recibe impureza. ¿Por qué? Porque a pesar de que no fue cocido, ¿sí? Ya se considera un utensilio. ¿Por qué? Porque ya tiene un bet kibul, vejas de le kabule be mire, y puede recibir en el cosas, se puede poner cosas secas, como por ejemplo frutas, a balaja, pero aquí, en cuanto a la vela, ¿sí? Puesto que todavía no es apto para encenderse en ella la vela, mientras no se haya cocinado el barro, ¿sí? Porque ese aceite, ¿qué va a hacer con el barro húmedo? Lo va a humedecer más y lo va a deformar. Entonces, le maijate, ¿para qué serviría esta vela, este recipiente? Dice, le kabule be peshite. Dice, no, se puede poner en él monedas chiquititas. Bien, entonces sí vemos que tiene una finalidad y por eso decimos que sigue la opinión de Rabbi Meir. Ahí cae de hambre, hay otra opinión que explica esta Mishnah de otra manera. Dice Amar Rabbi Yosef, que lo que dijo Rabbi Yosef que fue que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Titnan, como se enseñó en una Mishnah,
alfacín jaraniot. Alfacín jaraniot son una especie de platos y vamos a ver a qué se refiere jaraniot. Bien, pero siempre estamos hablando de utensilios de arcilla. Dice, tehorot beohelamet, es decir, son puros en cuanto a la impureza de estar bajo el mismo techo que un cadáver. ¿Por qué? Porque estas alfacín son una especie de bandejas o de platos de barro que en el momento en el que se extendía el barro, a pesar de que todavía no tenía un bet kibul, no tenía la capacidad de contener, ¿sí? No era profundo para contener cosas, sí, la gente sí empezaba a poner cosas encima. Entonces, puesto que no tiene bet kibul, no puede recibir impureza de tu matmet, ¿sí? Pero utmeot bemasad azab. Pero si un zab, si una persona que está impura por zab lo desplaza, sí que se impurifica. Ahora, Rabbi Eliezer, Rabbi Sadok comer, av tehorot bematzah zab. Incluso son tehorot si las lleva el zab. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Por qué? Porque este utensilio todavía no completó su creación. Lefi shelo nikmera melachtan, porque todavía no se acabó su trabajo, es decir, no se acabaron de formar. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que se acaben de formar, aunque todavía no se hayan cocido, ya pueden recibir esta impureza. Y entonces vemos que, según Rabbi Yosef, en esta segunda versión, el que dijo nuestra Mishnah sigue la misma opinión que Rabbi Eliezer va Rabbi Tzadok. Amarle a Valle le dijo a Valle, le dijo, no, ¿por qué traes de aquí una prueba? Dilma, Atkan, lo que Amar Eliezer bar Rabbi Tzadok, Hatam, ela deja de le kabule be mide. Dice, a lo mejor, lo que dijo Rabbi Tzadok ahí, que después de que se perforó el barro para hacer un receptáculo, ahí es cuando ya puede recibir objetos, ¿sí? Y entonces ahí puede recibir la impureza, incluso antes de que se cueza. A Balhaja, pero aquí, en cuanto a la vela, le maijas de para qué serviría esta vela. Y entonces ahí es donde repite, le kabule be peshite, para poner en ella moneditas. Muy bien. La Gemara trae una breita que dice, Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios una breita, en Pojatim metaner. No se hace el orificio en el barro para hacer una vela. Venosim alfacin haraniyot beyom tov. Y no se hacen platos haraniyot en Yom Tov. Rabban Shimon ben Gamliel matir ve alfacin haraniyot. Él permite hacer alfacin haraniyot, estos platos. Dice, mai haraniyot. ¿Qué significa haraniyot? Esto que ya hemos dicho varias veces. Dice, Amar viuda, hay iraniyot. Iraniyot quiere decir de los poblados. ¿Qué quiere decir mai iraniyot? Amar Abaye, tzae haklayata. Es decir, son platos de los agricultores. ¿Qué quiere decir? Que como es gente que vive en el campo, no son tan meticulosos, no son tan snob, por así decirlo, y en el momento en el que el barro se extiende y ya tiene la posibilidad de poner cosas sobre el barro, aunque no esté cocido, aunque esté un poco húmedo todavía, ya lo empiezan a utilizar. Y a eso se refiere con estos platos haraníos. Muy bien, también nos dijo la Mishnah, segundo aspecto de la Mishnah que nos trajo, dijo, Enosim pejamim, no se hace carbones. Pshita, dice la Gemara. Evidente, ¿sí? ¿Qué necesidad voy a tener de carbones en Yom Tov? Lema y Haze, ¿para qué lo necesitaría en Yom Tov? Tane Rabijilla, enseñó Rabijilla, lo nistreja ela le mostran le oliarin le bobayo. Dice, esto fue enseñado ¿para qué? Para aquellas personas que daban estos carbones a los oliarim. Los oliarim eran los encargados de las casas de baño, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía con esos carbones? Los ponían para generar calor y que la gente fuese a la sauna. Entonces, dice, Ubayom Mishare, ¿y acaso está permitido en el día de Yom Tov ir a la sauna? Entonces responde la Gemara y dice que de Amar Rabba, como dijo Rabba, le hacía, es decir, que no iban a bañarse a la casa de baño, sino que iban a sudar. Bekodem gezerá, a Hanami le hacía Bekodem gezerá. Es decir, que esto está hablando antes de que hubiese un decreto, como estudiamos en Masejet Shabbat, de que es verdad que las casas de baño no se puede ir en Shabbat,
porque no se va a ir a bañar en Shabbat con agua caliente. Pero la gente que iba a sudar. Entonces dijeron, no, hicieron un decreto que no se puede tampoco ir a sudar de miedo que después la gente venga a lavarse. Entonces dijeron, bueno, entonces aquí, ¿de qué estamos hablando en la Mishnah? Estamos hablando justamente de esos carbones que se entregaban a estas personas para las casas de baño para que la gente sude. Y está dicha esta Mishnah antes de que se decretase que no se podía ir a las casas de baño a sudar ni en Shabbat ni en Yom Tov. Tercera cosa que nos dijo la Mishnah, Ve'en Jotkin eta petila ishnaim. No se parte la mecha en dos. Pero Rabbi Yehuda dijo que se puede partir con el fuego. Pregunta la Gemara, Maishen abesakin de lo. ¿Por qué con el cuchillo no se puede y con el fuego sí se puede? De kametaken mana. ¿Por qué? Porque es como el que está arreglando un utensilio. Entonces pregunta, dice, Baur Nami, Kametaken mana. Dice, también con el fuego es como el que está arreglando un utensilio. Tane Revijilla, el señor Revijilla, Baur, Befi, Shete, Hanerot. Dice, no. La diferencia cuál es, que cuando lo hace con el fuego, no me parece que está arreglando un utensilio, sino que es como si estuviese encendiendo dos velas. Porque en el momento en el que el fuego parte la mecha, ¿sí? Entonces, ¿qué le quedan? Dos velas prendidas. Y entonces es como si estuviese encendiendo el fuego. Amar Rabnatan Baraba, Amar Rab, dijo Rabnatan Baraba en nombre de Rab, Mojatin etapetila beyom tov. ¿Qué quiere decir Mojatin etapetila? Dice, May Mojatin, ¿qué es Mojatin? Amar Rabjanina, Barshelamia, Mishme de Raba, dijo Rabijanina, Barshelamia en nombre de Rabá, le aduye jushja, es decir, quitar la negrez. ¿Sí? Es decir, la mecha cuando se prendió, después se queda ennegrecida. Entonces se quitaba ese hollín que quedaba en la mecha para que pudiese volver a prender de una manera correcta. Tane Bakarpara, así enseñó Bakarpara. Shishal de Barim Nembruba Petila. Hay 6 cosas que fueron dichas sobre la mecha en Yom Tov. Shoshale Ahmir, Ushoshale Akel. 3 de ser rigurosos y 3 de ser permisivos. ¿Cuáles son? Leahmir, para ser rigurosos, en Gotlinota, Lejatjila Beyom Tov, es decir, está prohibido de trenzar la mecha a priori en Yom Tov. Ven mehabhabin ota baur, es decir, está prohibido pasar la mecha por el fuego para prepararla para que se encienda bien. Ven jotjinota lishnaim, y no se parte la mecha en dos. Como hemos dicho, cortarla con un cuchillo está prohibido. Ahora, las cosas que se dijeron lejakel para permitir, dice memaaja beyad, es decir, lo que no se podía hacer pasándola por el fuego, es decir, para quitarle el hollín para que prenda mejor, se puede hacer con la mano. Muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un tikkun, está reparando el objeto, lo está mejorando, pero lo está mejorando de una manera con un shinui, porque la forma habitual de hacerlo es con el fuego. Veshora bashemen, y se puede dejar la mecha que repose en el aceite. ¿Para qué? Para que chupe bien el aceite y después prenda mejor. Vejotja baur mi pene shete nerot, befi shete nerot. Y la puede dividir con fuego, porque de esa forma hace 2 velas. Muy bien. Claro, tenemos que entender que no estamos hablando de velas de cera, de parafina, ¿verdad? Estamos hablando de un recipiente, perdón, se me ha apagado la luz. Es decir, perdón por el apagón, estábamos hablando de 2 recipientes que contienen aceite y hay una mecha entre los dos. Entonces, cuando se prende el fuego entre los dos, las 2 mechas se separan y tengo 2 velas separadas. Muy bien, seguimos entonces y nos dice, Amar Rab Natan Baraba Amar Rab. Dijo Rab Natan Baraba en nombre de Rab, Atire Babel Yorde Gehinom Hem. Es decir, los ricos de Babel son personas que van a ir al Geinam. Vamos a ver por qué.
¿Por qué? Porque no son piadosos, no son compasivos y no dan tzedakah. Kihá de Shabtai bar Marinus Ikla le Babel. Una vez Shabtai bar Marinus fue a Babel. Baeminayu Iska pidió a uno de estos ricos de Babilonia, Iska, es decir, mercancía a crédito para que pudiese hacer negocios y después se le iba a pagar. ¿Qué pasó? Veloya Habule, no se lo dio. Después que le pidió Mesone, dijo, bueno, dame algo de tzedakah para que me pueda mantener. ¿Sí? Y tampoco. Mazenami los danaihu, tampoco le quiso dar sustento. Amar dijo, Hane, Me'erev Rav Ka'atu, dijo, esta gente de Babilonia pertenecen al Erev Rav, es decir, esa gente que se sumó al pueblo de Israel a la salida de Egipto. Dichti, porque está escrito, Benatán lejar Rahamim, que Hashem te va a dar compasión, Verijameja, y tú te vas a compadecer de las criaturas. ¿Qué quiere decir? Kola merajema la beriot, beyadua sheumi darosh el Abraham vino. Todo aquel que tiene compasión por las personas es sabido y seguro que es de la descendencia de Abraham vino. Bekol, misheeno merajema la beriot. Y todo aquel que no se compadece de las criaturas, beyadua sheeno midarosh el Abraham vino. Es sabido que no pertenece a la descendencia de Abraham vino. Ahora, dice Amar Rabnatan Baraba Amar Rab, dijo Rabnatan Baraba en nombre de Rab, otra enseñanza en su nombre, ya que trajimos lo anterior. Kola Mesape al Shulchan Ajerim, toda aquella persona que depende de la mesa de los demás, que quiere decir que está esperando que los demás le puedan sustentar. Olam Hoshech Ba'ado, es decir, el mundo es oscuro a sus ojos. ¿Por qué? Porque está siempre pensando cómo voy a poder llegar para comer. ¿Sí? Sheneemar, como dice el versículo, Nodedhu lalechem aye, yadaki nahom beyado yom hoshech. Es decir, que todo el día es como si fuese la oscuridad, como si fuese la oscuridad de la muerte. Rabbi Hizda Amar, Av Hayab en Am Hayim. Incluso su vida no es una vida de verdad, porque está siempre con la incertidumbre de cómo va a hacer para poder comer en ese día. Tanura Banan, enseña a nuestros sabios en una vereita. Hay tres de quien se dice que su vida no es una vida. Beluhen, y estos son Amesaper Shulchan Javeró, aquel que está dependiendo de la mesa de su compañero para comer. Umishe Ishto Moshe Talab, y aquel cuya mujer lo domina. Y Umi Sheisurin Moshlin Begufo, y aquel a quien los sufrimientos dominan su cuerpo. Y algunos vienen y añaden, Af Mishaen lo el haluk, incluso aquella persona que solamente tiene un haluk, es decir, una prenda para vestir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene cómo lavarlo. Y entonces, en aquella época había muchos piojos en la ropa, y entonces los piojos estaban todo el rato picándole y no tenía cómo cambiar de ropa. Vetana Kama. Y entonces el primer sabio que trajo esta vereitá, ¿por qué no trajo el tema este del haluk? Dice, Efshar dim ayen bemane. ¿Por qué? Porque puede bajar con la ropa al agua y lavarse con ella. Y así también lavar la ropa. Muy bien, pasamos a otra Mishnah. Nos dice la Mishnah. En Shovrin etajeres. Ve'en jotjin haniyar litzlot bo maliach. Es decir, no se puede partir un utensilio de barro para tomar sus partes y poner sobre ellos un pescado en el momento en el que los quiere asar. Antes se hacía así, se ponía en un trozo de barro el pescado para poder asarlo. Ni tampoco el papel, ¿sí? Se ponía debajo de lo salado, ¿sí? Un papel ratub que estaba húmedo y así se ponía sobre el fuego. Ve'en gorfim tanur vekidaim, y no se puede pasar el rastrillo por el horno o por las hornallas, es decir, se removía la brasa, ¿sí? Pues se apartaba las cenizas para que la brasa retomase fuerza y pudiese cocinarse mejor. Abal, mehabshin, pero lo que sí se puede hacer es meshakevim eta efer bekarkaita tanur. Es decir, se puede sacar la ceniza del suelo del horno
para que no toque el pan, porque el pan se pegaba a las paredes del horno para hacerse. Ve'en meakifin shete javiot. Y no se puede poner dos toneles uno junto al otro. Y en el espacio que queda entre medias poner una olla para que se cocine. Es decir, pongo un barril a un lado, un barril al otro lado, en medio está el fuego y encima pongo la olla para que se cocine, porque eso parece que estoy haciendo un ojel, estoy construyendo un techo. Entonces dice, Shete Javiot lishpot alehen et hakedera. Ven somjim et hakedera bibkaat. Y no se puede apoyar la olla sobre un tocón, es decir, un árbol que está cortado, un tronco de árbol. No la puedo apoyar ahí. ¿Por qué? Porque ese trozo de madera es mukse. Vejen badelet. Y tampoco en la puerta. Vamos a ver sobre qué piensa, perdón, la Gemara que hace referencia. Ven manhigin eta behemá bemakel beyom tov. No se puede dirigir al animal con un palo en Yom Tov. ¿Por qué? Porque ese palo es mukse. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon matir. Y Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, lo permite. Muy bien, nos dice la Gemara, primer punto. Es decir, ¿por qué no se puede utilizar estos barros partidos o este papel cortado? Dice Mishum de K, Metaken Mana. ¿Por qué? Porque ese está, perdón, porque está convirtiendo ese barro o ese papel en un utensilio que es apto a ser utilizado. Entonces no se puede hacer. Muy bien. Dijimos en Gorfin et Tatanur. No se pasa el rastrillo por el horno ni por la hornalla. Dice Tane Rabjilla Bar Yosef, Kameh de Rab Nachman. El señor Rabjilla Bar Yosef en nombre de Rab Nachman. Veimiev Charle Fot Elaim que Gurfo Muta. Dice, si no puedo cocinar de otra manera, si no le he hecho, si no he pasado el rastrillo, entonces está permitido. ¿Por qué? Es como Rabbi Yehuda, que permite incluso los machshire o nefesh, es decir, las cosas que yo necesito hacer para poder preparar para comer. Ahora, trae una historia y dice así, de Bidhu de Rabijilla, la esposa de Rabijilla, Nafallah, Arija Betanura, se le cayó un ladrillo dentro del horno, de los ladrillos que formaban el horno, se le cayó uno dentro. Beyomataba, en el día de Yom Tov. Amarla, Rabijilla, le dijo Rabijilla a su esposo, Hazi de Ana Rifta me aliata beina. Dice, ¿sabes qué? Fíjate bien que yo como un buen pan en Yom Tov. Es decir, quita el ladrillo, haz lo que tengas que hacer, pasa el rastrillo, lo que sea, apártalo con el rastrillo, pero haz lo necesario para que tengamos un buen pan en el día de Yom Tov para comer. Amarle Rabba le shamae. Rab le dijo a su servidor, Tevaili bar baza ve izdahar mejaruja. Es decir, házame una vaz, una oca, ¿sí? Y ten mucho cuidado, ¿sí? Que el horno esté bien, que hayas pasado bien el rastrillo al horno. Es decir, que no haya deformidades en la ceniza del horno ni en las brasas, y eso va a hacer que no se vaya a cocinar bien y se vaya a quemar. Ahora la Gemara trae otra ley. Dice así, amarle Rabina le Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, amarlan Rabaja mehutzal. Así dijo Rabaja de Utzal. De Mar, es decir, que ahí en la casa de Mar, es decir, en la casa de Rabashi, Shirkin le tanura beyamataba. Es decir, se venía a tapar el horno, la puerta del horno se sellaba en Yom Tov. ¿Con qué se hacía eso? Con barro. ¿Sí? Entonces dice, ¿y cómo puede ser? Porque tomar ese barro en Yom Tov para sellar esa puerta es una melajá. Pues Amarle le dijo Rabashi a Rabina, Anan arakta de difrat
se samjinan. Dicen, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el barro que ya está listo de la orilla del río Éufrates. Hay quien dice que también antes de Yom Tov iba y determinaba y decía, voy a tomar este barro durante Yom Tov, y así no lo hacía Muxé. Vean Emile, y hay quienes dicen, de Tzaire me etmol, es decir, que lo designaba desde el día anterior. Amar Rabina, dijo Rabina, de Kitma Share, y hacer esto, es decir, taponar la puerta del horno con ceniza mezclada con agua, está permitido. ¿Por qué? Porque no se llama tit, no se llama barro. Bien, aquí el problema era con el barro de tapar ese horno porque es como si estuviese construyendo. Pero si lo haces con ceniza, que se mojó y entonces hace una pasta, entonces no se llama construir, porque no es la pasta habitual para construir. Muy bien. Dijimos en la Mishnah, es decir, no se pone sobre dos toneles la olla, es decir, un tonel aquí, otro tonel aquí, en medio el fuego y encima la olla. No se hace eso. Amar Rav Nachman. Abanim shel beta kiseh, las piedras del baño. Es decir, recordamos que el beta kiseh, el lugar donde la gente iba a hacer sus necesidades, era un lugar que estaba conformado de piedras. Bien, y ahí se sentaba la gente y hacía sus necesidades. Es decir, mutar lisdadan. Es decir, esas piedras está permitida desplazarlas, Beyom Tov. Y no se considera que es bone, construir. Ahora pregunta la Gemara, Iti be Rabban Rabba le Rab Nachman. Le vino a preguntar Rabba Rab Nachman. Emma kifin sheteja biot lishpot alehem et akedera. Aprendimos en nuestra Mishnah que no se puede poner dos barriles para poner sobre ella la olla. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ordenar estos barriles con ordenar las piedras del Beta Kisé? Responde la Gemara y dice, Amarle, le dijo Rav Nachman, Shani Atam, ahí es diferente en cuanto a los barriles. ¿Por qué? Mishum de Ka, Avid, Ahola. Porque aquí está haciendo un ojel, cuando pone encima la olla, está haciendo un ojel. Amarle Rabba Zuta, le Rabashi, le dijo Rav Zuta a Rabashi, el ameata, que vemos aquí, Baná Isteba, que si una persona construyó una silla, puesto que no hizo un ojel, no hizo un techo, Baná Isteba Beyom Tov, de lo Avid Ahola, Ajinami de Share, entonces también estaría permitido porque no le hizo un ojel, no hizo un techo. Amarle le dijo, le respondió, Haddam, es decir, en el tema del Beta Kisé, del cuarto de baño, que son Abanim Betit, son piedras con barro, Binyan Keva Asra Torah, es decir, la Torah prohibió una construcción fija, pero Binyan Aray lo Asra Torah, pero una construcción precaria, no lo prohibió la Torah. Vegazru Rabanan, el Binyan Aray, Mishum Binyan Keva, fueron los sabios los que prohibieron una construcción precaria para que la persona no llegue a hacer una construcción fija. Viaja, pero aquí, en el tema del cuarto de baño, Mishum Kevodó, lo Gazru Be Rabanan. Puesto que es por el honor de las personas que tienen la necesidad de poder hacer sus necesidades de una manera honrable, ¿sí? Con honor, por el honor de las personas y de los seres de las personas, vamos a decir así. Entonces ahí sobre eso no decretaron los sabios. Amar la viuda, dijo la viuda, hay medurta, cuando se hace un fuego, ¿cómo se hace el fuego? Se ponen las maderas. ¿Sí? Cuando vamos a poner las maderas, hay que hacerlo de tal manera que no estemos construyendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Milmala le mata, es decir, pongamos las maderas, construyamos al revés, como la casa se construye no por el tejado, pues aquí hay que construirlo por el tejado. Pongamos primero las maderas de arriba y después vamos poniendo por abajo, por abajo, por abajo, hasta que se hace todo la estructura. Dice, milmala le mata share, de arriba para abajo está permitido. Mile mata le mala, azul, pero si es de abajo para arriba, está prohibido porque es como construir. Ahora, vejen, beata. Es decir, lo mismo pasa sobre poner huevos sobre un utensilio que está hueco.
Es decir, que tiene 3 patas. Lo mismo, si lo voy a poner por encima, para cocinarlo, estoy haciendo un ogel. Entonces pon primero el huevo y debajo pon el utensilio. Vejen quedará y lo mismo pasa con una olla. Primero la olla la sujetas y después pones debajo lo que haya que poner. Vejen puria, lo mismo pasa con la cama. Extiende primero la piel que era el somier y después prepara toda la estructura debajo. Vejen javita y lo mismo con los toneles. Si vas a organizar los toneles en el mahzán, en el depósito, pon el de arriba y pasa el de abajo para sujetarlo y después déjalo caer. Pero no empieces a poner el de abajo y después el de arriba. ¿Qué dijimos también en la Mishnah? En Somjin, esta quedará bibkaat, es decir, no se pone la olla sobre el tocón de madera, sobre ese tronco partido. Vejen badelet, y lo mismo ocurre con la puerta. Pregunta la Gemara, lo primero que entiende la Gemara que es que está hablando de la olla, que no se pone la olla para sujetar la puerta. Dice, badelet al kadata, ¿acaso vas a poner la olla en la puerta para sujetar la puerta? Se va a romper la olla, ¿sí? El Ema, entonces, ¿de qué estamos hablando? De Gena Delet, ¿de qué estamos hablando? Y así tampoco se hace en la puerta. Estamos hablando del tocón de madera, que no se pone ese tocón de madera para sujetar la puerta. ¿Por qué? Porque toda madera en Yom Tov, ¿para qué está destinada? Únicamente se me permitió desplazarla para poder hacer fuego para cocinar, pero no para ninguna otra finalidad. Hasta aquí nuestro DAF de hoy. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.